Bendito sea el nombre del Señor. Si fueran tan amables de ponerse de pie, hermanos, vamos a honrar la bendita palabra del Señor. Vamos a abrir en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Aleluya. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez más: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por el privilegio de estar en este lugar, en este santuario. Gracias por tu divina presencia. Podemos sentirte presente. Te rogamos, por favor, que nos ayudes en esta parte, que nos inspires para decir tu palabra a favor de los santos. Ayúdame, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Permite que pueda salir de mis labios palabras de vida eterna, palabras de consolación, de fuerza, de ánimo. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. Por favor, antes de sentarse, salude a su hermano. Tomen sus lugares, por favor. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Les damos la bienvenida a este servicio juvenil. Muy feliz al mirarle, hermanos. Quiero felicitarles en el nombre de Jesucristo por quedarse. Gracias, hermano. Creo que no existe una mayor decisión que podamos tomar aparte de venir a la casa del Señor. Muchas gracias, hermanos, por hacerse presente. Este es un servicio juvenil y está pensando qué podemos hablar a nuestros jóvenes. Deseo expresar que lo que podamos hablar, alguien ya lo predicó. En estos 2000 años se ha predicado el evangelio de una manera hermosa, sencilla, y nosotros somos simplemente repetidores de la bendita palabra del Señor. En esta tarde quiero hablarles acerca del poder que tiene el pensamiento. Y quiera el Señor ayudarme para poder expresar lo que voy a decir. Estaba hace 2 días buscando algunos pensamientos rectores. Hay pensamientos que sostienen el mundo. Vivimos en un tiempo en que los pensamientos rectores están siendo quebrados, destruidos. Se nos quiere decir ahora que lo que antes era un fundamento hoy no vale. Bueno, quiero en esta tarde resaltar la palabra del Señor para favor suyo y para mi propio favor. Amén. Y voy a leer una frase que encontré y que me inspira a hablar este pensamiento. Dice así: cuida tus pensamientos porque se convertirán en actos. Cuida tus actos porque se convertirán en costumbres. Cuida tus costumbres porque eso formará tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu propia vida. Al mirar este poderoso pensamiento, puedo observar que todo empieza con un pensamiento. Todo en la vida es un pensamiento. ¿Qué es lo que somos nosotros? Un pensamiento expresado. Amén o no amén.
yo y ustedes estuvimos en los pensamientos de Dios. Antes de ser lo que somos, éramos un pensamiento. Y cuando Dios expresó su pensamiento, fuimos palabra. Amén o no amén. Y esa palabra se hizo carne en nosotros. Entonces todo, hermanos, tiene un principio, y el principio de todas las cosas es un pensamiento. Amén, hermanos. Ahora, la escritura que hemos leído dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Bueno, voy a definir con el diccionario esta palabra. Es fundamental. Tenemos aquí hermanos, hermanas, jóvenes. Tengo a mis propios hijos. Y no necesito ser un vidente para saber la batalla de pensamientos que se libra dentro de nosotros. Estamos sentados y los pensamientos nos están bombardeando. Hay una feroz batalla librándose dentro de nosotros, y son batallas de pensamientos. Bueno, el apóstol Santiago nos da una recomendación: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Entonces la palabra resistir es mantener las cualidades propias a pesar del paso del tiempo. O sea, no perder nuestra calidad, mantener nuestra posición. Eso es resistir. Resistir también es oponerse un cuerpo a la acción de otro cuerpo. Y una vez hicimos un ejemplo, y posible deba de hacer ese ejemplo una vez más. Ven, hermano Dios. Trata de empujarme para atrás. Con confianza. Esto es resistir. Amén. No, trata de hacerlo, pero no te excedas. Amén, hermanos. Gracias. Eso es resistir. No perder mi posición. Ahora hemos sido enseñados que la batalla que estamos librando se gana pulgada a pulgada. Usted tiene que pelear centímetro a centímetro. Tiene que cuidar su posición. La palabra resistir significa tolerar o sufrir una cosa o a una persona. Resistir significa rechazar con fuerza una idea. Está muy tremendo, porque una idea es un pensamiento. ¿Amén o no amén? Por favor, ¿cuántos tienen batallas mentales? Tenemos batallas mentales. No soy hijo de Dios. ¿Para qué voy a la iglesia? Soy un estorbo. Dios no me ama. No le intereso a nadie. Mi esposo no me ama. Mi esposa no me ama. Mis hijos no me aman. Nadie me ama. Son solo pensamientos. Amén. Y resistir es rechazar con fuerza una idea, una tendencia, una situación. Resistirse. Eso es resistir. Es oponerse a una dificultad con fuerza. Ahora vivimos en un tiempo donde falta fuerza. Se ha perdido fuerza. Hay una depresión. Resistir es rechazar, repeler, contradecir, tolerar, aguantar, combatir las posiciones, las pasiones y apetitos. Mire el diccionario. Mire lo que dice el diccionario. No estoy leyendo el mensaje aún, pero dice: resistir es tolerar, aguantar, combatir las pasiones y apetitos. Es soportar la fuerza o presión ejercida sobre una cosa sin moverse.
Amén o no amén. O sea, resistir sin perder nuestra posición. Qué hermoso está esto. Amén, hermanos. Soportar una persona, un sufrimiento, una molestia. Resistir es oponerse con entereza a lo que venga. Es rechazar, es repeler, es defenderse, es bregar, es forcejear, es soportar. Pero ahora viene nuestro precioso hermano Branham y nos dice algo diferente. Dice, resistir no es rechazar. Resistir es dar la espalda. Porque no vaya usted a atreverse a pelear con el diablo. Aún Miguel no lo hizo. Porque me he dado cuenta por la experiencia que he librado. Cuando más peleaba con el diablo, él más fuerte se hacía. Y yo más me debilitaba. Me di cuenta que el que le daba vida al diablo era yo. Porque el diablo no tiene poder. El que tiene poder soy yo, es usted. Y la única manera que él pueda vivir es viviendo a través del poder que yo pueda darle. No sé si me entienden. Diga conmigo. El diablo no tiene poder. Yo tengo el poder. Ahora, eso es importante. Es importante que usted lo crea. Porque es una verdad. Cuando me enfermé hace 5 o 6 años o 7 años, y yo no le deseo a nadie que experimente lo que yo pasé. Es una lucha de pensamientos. Es una batalla sin descanso. Es una pelea que nos roba el sueño, que nos quita el apetito. Yo no le deseo eso ni a mi peor enemigo. Me di cuenta por mi experiencia que mientras más peleaba con él, más me debilitaba. Llegué al punto de querer quitarme la vida. ¿Cómo puede ser que un predicador se deje ungir por un espíritu de suicidio? Es que estos espíritus llegan a acorralarnos. Y llegamos a un punto que parece que no hay salida. Pero el diablo nos presenta una salida. Y es quitarse la vida para que todo termine. Pero recuerdo un joven. Llegó a mí. Me dice que estaba trabajando con el hermano Jesús Ampuero. Y estaban almorzando. Y él estaba almorzando y escuchó una voz. Dile a tu hermano Jorge que no se esconda en los rincones de su mente. Es Joseph. Él no congregaba. Pero vino a mí con miedo. Yo sabía que era Dios. Él no sabía lo que yo estaba viviendo. Pero cuando él llegó a mí, fue Dios hablándome. Y es verdad, yo me había escondido en los rincones de mi propia mente. Estaba librando una batalla sin cuartel. Pensé que era suficiente. Pensé que resistir era agarrarme firmemente con él. Hoy entiendo que resistir es dar la espalda. Es ignorarlo. Es no hacerle caso. Sé que la hermana Carmen me entiende un poco. Entiendo cuando alguien está nervioso.
Entiendo cuando alguien experimenta el miedo. Entiendo y sé lo que es el pánico. Sé lo que es la depresión o el insomnio, porque lo viví, para poder entenderlo a usted y comprender. La batalla que estamos librando con el diablo no es contra carne ni sangre, y ahí es nuestro tropiezo o nuestro problema. Estaba sentado en la mañana, ya vestido, mirando al aire, y yo escuché que el Señor me dijo a mí: no te olvides que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades del aire. Y posible podamos grabarnos ese verso de memoria, pero qué difícil es entender. Si lo entendiéramos, ya no pelearíamos entre nosotros. Entender ese texto nos llevaría a comprendernos, porque la lucha no es con mi hermano, no es con mi esposa, no es con mis hijos, no es con mis padres, sino contra potestades del aire. ¿Y qué hay en el aire? Pensamientos. Esta es una guerra de pensamientos. Y usted no puede ganar esta guerra con golpes. La única manera de ganar esta guerra es con otro pensamiento. Ahora, Dios nos habla a través de pensamientos. Aquel que diga que Dios no le habla, perdóneme, no está hablando bien, porque Dios nos habla siempre. Solo que es una voz casi inaudible. Para poder escuchar a Dios, debemos de entrar a un estado de quietud. Porque la misma palabra de Dios nos dice: estad quietos. Qué difícil es aquietarnos. Es más fácil escuchar las voces, porque hay voces. La voz del placer, la voz del sexo, la voz de la política, la voz de la religión, la voz de los placeres. Allí están esas voces, son tan potentes. Pero en medio de todas esas voces hay una voz casi inaudible. Es la voz de Dios, que nos habla a través de un pensamiento. Dios mismo, antes de ser palabra, era un pensamiento. Amén, hermanos. Dice: todo comienza con un pensamiento. ¿Qué es el amor? Usted no necesita sentirlo. El amor es un pensamiento. ¿Qué es el miedo? Un pensamiento. ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la aflicción? ¿Qué son las emociones? Son solo pensamientos. Todo empieza con un pensamiento. ¿Qué es la enfermedad? Un pensamiento. ¿Qué es la sanidad? Un pensamiento. Ahora, hay pensamientos de sanidad y hay pensamientos de enfermedad. Podemos enfermarnos del alma y del cuerpo si aceptamos un pensamiento incorrecto en la mente. Se hizo un experimento. Científicos fueron a una prisión de alta seguridad donde casi todos estaban condenados a muerte. Y al azar escogieron a un reo y le dijeron: queremos hacer un examen contigo 15 minutos. Si pasas este examen, las puertas de la cárcel se abrirán. ¿Cuál es el examen? Te vamos a vendar los ojos y hacer un pequeño corte en tu vena, y por unos minutos te dejaremos de sangrar. Si sobrevives, eres libre. Él aceptó. Lo llevaron al quirófano, le vendaron los ojos y efectivamente le hicieron un pequeño corte. Y colocaron una bandeja debajo de la camilla y él sentía
el sonido del goteo de su sangre. A medida que pasaban los minutos, empezó a empalidecer. Empezó a experimentar el pánico. Empezó a experimentar la taquicardia. Y lo último que experimentó fue un ataque al corazón fulminante. Resulta que el sonido que él estaba escuchando no era el sonido de su sangre, era el sonido de una bolsa de suero que estaba goteando. Pero habían sembrado en su mente el pensamiento: te vamos a dejar de sangrar. Y cuando él empezó a escuchar el sonido, su mente le engañó, creyó que era su sangre. Y empezó a experimentar en su cuerpo los mismos efectos que experimenta un hombre cuando muere por desangramiento. Los científicos llegaron a la conclusión: el poder que tiene la mente. Tenemos que saber qué pensamientos albergar. Tenemos que saber escoger los pensamientos que queremos abrigar. Porque el diablo sabe que si somos hijos de Dios no vamos a perder la vida eterna. Dios jamás salva a un hombre para perderlo. Jesús dijo: ni una de las ovejas que me diste en mi mano las he perdido. El diablo sabe que no nos vamos a perder, pero cómo nos hace la vida imposible con una lucha espiritual. Por eso es que debemos de saber los pensamientos que vamos a abrigar o calentar. Amén, hermanos. Mire lo que dice: todo comienza con un pensamiento. La mente es el campo de batalla donde Satanás lucha por dominar sobre el espíritu humano. O sea, en la mente se libra una batalla. Satanás está peleando para tener un dominio sobre nuestro espíritu. ¿Y cómo lucha? Sembrando semillas de duda y semillas de temor. O sea, que la duda es una semilla. El temor es una semilla. Estamos hablando de que el diablo es un sembrador, pero Dios también es un sembrador. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están enfermos aquí? ¿Hay algún enfermo en esta tarde? ¿Todos están sanos? Pensé que era un hospital. Pero les hago la prueba de la palabra. Les hago la prueba. Si usted tiene fe, yo le hago la prueba en esta tarde. ¿Está enfermo? Venga al altar y váyase a su casa sano. Si puede creer. Yo creo. Yo creo. Creo que Jesús fue al Calvario y llevó nuestras enfermedades. El precio de mi salud fue pagado en la cruz del Calvario. ¿Tiene problemas de presión arterial? ¿Colesterol? ¿Diabetes? ¿Qué es eso para Dios? Un hermano me dijo: ¿qué es lo que le pasa a este hermano? ¿Qué enfermedad tiene? Nada, tiene un demonio. Porque las enfermedades son demonios. Son pensamientos. Jamás aceptemos un pensamiento en nuestra mente. Nosotros estamos sanos, aunque nuestro cuerpo todavía no lo crea. Y si mi cuerpo no cree, ¿qué importa? Yo creo. ¿Usted piensa que el cuerpo de Abraham creía? El cuerpo de Abraham no le creyó por 25 años, pero él creía. Voy a ser padre, voy a ser padre, voy a ser padre, y cada día envejecía más.
voy a ser padre, y no tenía intimidad por años. Pónganse de pie, no se duerman, háganme el favor de pararse. ¿Saben por qué? Porque vamos a golpearle al diablo donde más le duele. Vamos a descubrirlo. Porque este es un fanfarrón, hermanos. Es un mentiroso. Nos para asustando. Así nos hace, hermanos. Pero vamos a hacerle al diablo. Tomen sus lugares. Hermano Carrascal, ¿cuántas clases de creyentes hay? ¿Cuáles son, mi hermano? Este es el incrédulo. El que vive adentro es el genuino. Y mis emociones son el manufacturado. Yo no le creo a Dios con mi boca. Yo le creo con el corazón, porque con el corazón se cree. Pero hay 3 clases de creyente en mí. En toda iglesia hay 3 clases de creyentes. Amén o no amén. ¿Usted qué es, hermano? Hay 3 clases de creyentes ahí. Hay 3 clases de creyentes. Pero ¿a quién le vamos a hacer caso? Al incrédulo, no le haga caso a su carne. Con razón, dijo el hermano Branham, no le crea a su vista. No se deje llevar por sus sentidos naturales, porque son, disculpen, incrédulos. Hermano Branham decía, mis ojos siempre me mienten. Mis sentidos son mentirosos. Y tiene razón, es un incrédulo. Pero ahí en lo profundo de nosotros está el verdadero yo. El verdadero creyente. Ese que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El que se parece a Dios está adentro. Este se parece al animal. Usted se mira en el espejo. Ay, qué lindo soy. La imagen del animal. Ahí está la palabra delante de nosotros. Y ahí están los 3 creyentes. Podemos escuchar al incrédulo. Dios no existe. No vale la pena servirlo. ¿Para qué? Ese no es usted. No vaya a pensar que es usted. No es usted, es el incrédulo. Usted no habla así. Por años fui vilmente engañado por Satanás. Por años haciéndole caso a lo que me decía, y cuando me lo decía usaba mi propia voz. No eres hijo de Dios. No me lo decía alguien, yo mismo me lo decía. Si fueras hijo de Dios, no sentirías esto. Si fueras hijo de Dios, no fallarías. Si fueras hijo de Dios, no esto y aquello. ¿Para qué vas a la iglesia? Hipócrita y de los grandes. ¿Se lo dice a usted? A mí me lo dijo por más de 20 y tantos años. Dios tuvo que usar a alguien para ayudarme. Ese no era yo. Era el incrédulo. Era el embustero. Era el fanfarrón. Colocando en mi mente pensamientos y haciéndome creer que era yo. El hombre no piensa. Usted no piensa, hermana Donita. Yo no pienso. Samuel no piensa. Somos solo receptores.
hay dos fuentes, dos pensamientos superiores que nos bombardean, Dios y el diablo. Lo único que yo hago es amén. Y a veces me equivoco, amén. Digo amén a quien no debo de decir amén. Pero si hay algo que deberíamos ejercitar, es nuestro discernimiento. Si a alguien debemos de poner en la balanza, son a los pensamientos que llegan a nosotros, porque esos pensamientos no son otra cosa que espíritus. Y dice la Biblia, probad los espíritus. Lo que está diciendo es, probad los pensamientos si vienen de Dios o si no vienen de Dios. ¿Y cómo voy a discernir si a las justas leo 2 versos al año? ¿Cómo voy a discernir si no me doy el trabajo de escuchar la voz del ángel del Señor? ¿Cómo voy a discernir si no me alimento con el pan que vino del cielo? A medida que nosotros nos alimentemos, estaremos en la capacidad de discernir. Un niño fluctuante, un niño de pecho no discierne. Por eso es que tenemos que estar atrás de ellos, cuidándolos. Hermana Donita, ¿ya discierne Manolito? Todavía. Por eso es que usted tiene que cuidarlo. ¿Ya discierne Bernabé? Párate, mijo. Está grande, pero es carente de discernimiento. Por eso es que todavía no vota. Gracias, mijo. Por eso es que las leyes lo protegen. Las leyes protegen a nuestros niños porque están carentes de discernimiento. Lo mismo es en lo espiritual. Si usted es un niño, usted no puede discernir. No sé si me entienden. La única manera de ganar esta batalla, hermano, ¿cómo gano esta batalla? Es una batalla sin cuartel, es una batalla sin fin. Soy sometido a cuestionamientos. Oh, el diablo es campeón cuestionando. Aún a Dios, cuando se hizo carne, lo puso en la balanza. Si eres hijo de Dios, háblale a las piedras y que se conviertan en pan. Él supo que Jesús tenía hambre. Había ayunado 40 días. Estaba su estómago comprimiéndose. Dios, cuando se paró frente a Satanás, no le puso un argumento, sino se escondió detrás de su propia palabra, porque Dios es tan bueno como su palabra. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Amén, hermanos. La única manera de ganar esta batalla es de tomar la palabra de Dios en nuestras mentes, no en nuestros corazones. En nuestras mentes. ¿Por qué, Jesús Manuel? Jesús Miguel. Hermana, ayúdele, hermana Darly. ¿Por qué? Hermana Jenny. Hermano Samuel. Porque es el campo de batalla. Hermano Manuel. No, hermanos, porque es la matriz. Es la matriz. Por eso es que el diablo y Dios tienen un vivo interés en nuestra mente. Posible no le entreguemos nuestro cuerpo. Posible vistamos decentemente. Posible nunca nos cortemos la puntita del cabello. Posible nunca juguemos con nuestro cuerpo. Y está bien. Pero le vamos entregando nuestra mente al diablo. Dijo el hermano Branham que nuestros pensamientos suenan en el cielo más fuertes que nuestras propias
palabras. A veces somos cuidadosos con lo que expresamos, pero más cuidado debemos de tener con lo que pensamos. Amén o no amén, hermanos. Por eso cobra vida lo que leí. Cuida tus pensamientos, porque se volverán en acciones. Cuida tus acciones, porque se volverán costumbres. Cuida tus costumbres, porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter, porque formará tu destino. Y tu destino será tu propia vida. La clave está en qué pensamientos aceptamos. Amén, hermanos. Debemos aceptar pensamientos saludables. Debemos ser pacíficos. Debemos creerle a nuestro hermano. Jamás debemos de pensar de nadie en nuestra mente. Yo me cuido de pensar, porque como predicador sé que los pensamientos suenan más fuerte que mis propias palabras. Amén o no amén, hermanos. El hermano Branham dice así: nosotros somos enseñados a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Ahora el resistir es simplemente rechazarlo. Solo rechácelo. Eso es darle la espalda. Dios ha dicho algo. No importa lo que él trate de decirle, usted ni siquiera le escuchará. Sus oídos estarán sordos a todo menos a lo que el Espíritu Santo le diga. Esto es importante. Aceptemos la palabra del Señor y nuestros oídos estarán sordos a todo lo que diga el diablo. Pero a veces sucede que estamos sordos a lo que Dios dice y hacemos caso a lo que el diablo dice, y ese es el peligro. Amén, hermanos. Para el que tiene oído, el que escucha, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que tiene la capacidad de escuchar, capta lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Es el mensaje de la fe perfecta. Cuando Satanás viene a tentarnos, le debemos resistir con la fe perfecta, basada en la palabra perfecta, así como lo hizo Jesucristo. La palabra de Dios es perfecta. Debemos tener fe perfecta en la palabra perfecta y resistir a Satanás. Ahora nos apuraremos. Iremos tan rápido como podamos. Por su fe en su palabra, Él conquistó todo. Nosotros podemos conquistar todo como Él lo hizo. La muerte, el infierno y la tumba. Sabemos que Dios es Dios. Esa es fe perfecta en la palabra perfecta de Dios. Él conquistó todo con lo que se encontró. La muerte no podía ni siquiera permanecer en su presencia. La enfermedad no podía permanecer en su presencia. Fluyendo desde Él eran como ríos de poder, saliendo constantemente, poder saliendo de su túnica. Amén, hermanos. Todos son pensamientos. Es fácil expresarlo. El reto es vivirlo. Es practicar. Necesitamos practicar. Necesitamos ejercitar. Necesitamos hacer trabajar a nuestros músculos. Y hay un músculo que es flácido y es la fe. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Tenemos que empezar a hablar la palabra. Tenemos que aprender a contradecir. Tenemos que aprender a decirle no a los malos pensamientos. Amén o no amén. Hay un eslogan que decía: a la droga dile no.
Bueno, yo puedo añadir, al chisme dile no, al resentimiento dile no, a los celos dile no, a la lascivia dile no, a la incredulidad dile no, a todo lo que no sea de Dios dile no. ¿Y cómo voy a saber qué es de Dios y qué no es de Dios? Llenándome con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Sé que no es fácil. Sé que el diablo está interesado en que no tomemos atención. Pero esto es importante. Cuando permitimos que solamente la palabra de Dios sea la que corrige y controle nuestros pensamientos, entonces sus pensamientos llegarán a ser nuestros pensamientos. Sus pensamientos traerán confianza. Sus pensamientos encenderán nuestra fe y ahuyentarán todo temor. Sus pensamientos crearán en nosotros un espíritu de creer que vencerá toda incertidumbre. Cuando los pensamientos de Dios lleguen a ser una realidad en el corazón del creyente, entonces el Espíritu de Dios puede manifestarse. Él nos presenta el reto de tomarlo plenamente en su palabra. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese es el reto. Amén, preciosos hermanos, jóvenes, Jeremis, Matías, Sarita, Camila, Bernabé, Marta, Belén, Jesús, Jordano, Manolito, Joseph, Alicia, Dayan, jóvenes, hay que aprender a comer, hay que aprender a escoger. Tenemos el mouse, usemos correctamente el mouse, que es nuestra decisión. Somos lo que decidimos. Nadie decide por nosotros. Yo decido qué acepto y qué rechazo. Y yo acepto a Dios. Yo acepto su palabra. Yo acepto su amonestación. Yo acepto la sanidad divina. Yo acepto la gracia. Yo acepto la misericordia. Yo acepto la corrección. Yo acepto a Dios con todo mi corazón. Rechazo el dolor. Rechazo las quejas. Rechazo los pleitos. Tenemos que rechazar. Eso es veneno que contamina el alma. No podemos vivir con esa clase de dolores. Tenemos que aprender a limpiarnos con el hisopo de la palabra del Señor. ¿Para qué vivir sucios si tenemos el lavacro santo de la palabra de Dios? ¿Está usted embarrado por el mundo? Hermanos preciosos, hay una fuente sanadora que puede limpiarnos. Y es la palabra del Señor. Es la sangre preciosa que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Oh, esa sangre tiene poder para limpiarnos. Tiene poder para sanarnos. Pero tenemos que creer. Tenemos que aceptar el reto. Yo acepto el reto de creerle. Yo le creo a Dios. Voy a hacer la prueba. ¿Cuántos están sanos? Oh, que sea como usted está hablando. ¿Cuántos son salvos? ¡Aleluya! Eso es creer. Aunque mi cuerpo no lo crea, ¿qué me importa? Es el incrédulo. Oh, yo no soy este. Yo soy un espíritu creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es el creyente. Cuando Job miró al incrédulo, se desanimó. Tuvo que venir Dios a lavarle la mente. Y en eso se dio cuenta que él era más que un cuerpo viejo. Estaba con amnesia. Había visto mucho dolor. De un momento a otro lo había perdido todo. Perdió su fama. Perdió su fortuna.
perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, perdió su buen nombre. Y cuando pensó que lo había perdido todo, perdió a su esposa también. Empezó a enloquecer. ¿Para qué vine a la tierra? Empezó a reprocharle a Dios. ¿Para qué me mandaste? ¿Por qué no hiciste que mi madre me aborte? ¿Por qué permitiste que me forme en su vientre? Hubieras acortado mi vida para no sufrir semejante dolor. No solo eso, sus amigos empezaron a rodearlo. Para consolarlo no, sino para enconearlo con la palabra. Bajó Dios en un torbellino. Allí estaba rascándose su cuerpo con tejas. Tiraba cenizas porque lo que tenía era algo más asqueroso que la lepra y la caracha. La gente se le alejaba. Maldito eres, le decían. Y se acercó Dios. Él reconoció su presencia. Escuchó un sonido. Reconoció su presencia. En medio de la oscuridad de su enfermedad, una luz apareció. ¿Eres tú, Señor? Ciñe como hombre tus lomos, porque yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si sabes. ¿Dónde estabas cuando extendía su cordel? ¿Dónde estabas cuando establecí los fundamentos de la tierra? Cuando le puse plomada y cuando empecé a medirla. ¿Dónde estabas cuando ordené a las estrellas, al sol y a las lumbreras? Házmelo saber. Y en eso se empezó a mover. Era familiar lo que estaba escuchando. Le estaban refrescando su mente. Se había olvidado Job que cuando Dios estaba fundando la tierra, Job estaba con él. Y ahí venía la palabra limpiándolo, y lo empezó a limpiar de toda incredulidad. Cuando se miraba su reflejo en el agua, veía solamente caracha. Y él llegó a pensar que era eso. Solo estaba viendo al incrédulo. Vino Dios, le devolvió la vista. No esta vista, sino la vista espiritual. Y él se miró para adentro. Y cuando miró para adentro, vio un hombre conforme a la semejanza de Dios, perfecto en sus caminos. No hay otro como él. Amén, hermanos. Aquí está el altar. Si hay algún enfermo del cuerpo, aquí está el altar. Si hay algún enfermo del alma, aquí está el altar, porque nadie debería irse enfermo a su casa. Deberíamos irnos totalmente sanos, sanos del cuerpo, sanos del alma, sanos del espíritu y sanos de la mente. Vivimos en un tiempo de enfermedad mental. La locura se está enquistando en el pueblo de Dios. Tenemos creyentes con ansiedad, creyentes con pánico, creyentes desesperados. No se aguantan ni ellos mismos. ¿Qué es esto, hermanos? Una guerra espiritual. Pero yo escuché Jehová Nisi, el grande en batalla, el capitán, el que puede vencer. Vamos a orar. Pónganse de pie. Y si los hermanos saben dónde está el aceite, yo los reto
en esta tarde. Los reto. Si usted cree, pase. Usted cree, pase. Es para usted. Dice la escritura: cuando oigas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Vamos a orar. Nuestro hermano va a estar ungiendo ya con el aceite, hermano. ¿Quiere irse sano a su casa? Hoy es el día. Estaba preguntándole a Dios: ¿devolverás ojos? Estaba hablando con Dios. ¿Devolverás ojos? ¿Devuelves oído? ¿Nos puedes devolver lo que el diablo nos robó? Porque nos ha robado. Nos roba la fe, la tranquilidad, la paz. Nos roba la armonía. Pero aquí está el Señor, el misericordioso. Padre celestial, he hecho exactamente lo que me pediste. Me dijiste que llame, he llamado, Señor. Y sé que no es mi voz, sé que eres tú, Señor. Ahora te ruego que les des a esta gente lo que yo no puedo darles, pero lo que tú puedes darnos: sanidad. Sánanos, Señor. Sana nuestros cuerpos. Sana nuestra mente. Sana nuestra fe. Permite, Señor, que todo lo que nos sirve caiga de nosotros como escama. Toda esa incredulidad que nos envuelve, que caiga como escama, porque la incredulidad no estorba a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. 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 Exactamente lo que me dijiste. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, lleve a su casa lo que está pidiendo. Es suyo, amén. Amén. Es suyo. En el nombre del Señor Jesucristo. Es tuyo, hermano. Si puedes sostenerlo. En el nombre del Señor Jesucristo. Es suyo, hermana. Que nadie se lo robe. Que nadie se lo quite. Amén. Es tuyo, hermano. Lo que estás pidiendo. Amén. Amén, hermano. Es tuyo. En el nombre de Jesucristo es tuyo. Amén. Que nadie te lo quite. Ni rencores, ni dolores, ni resentimientos. Echa eso fuera. No sirve para nada. En el nombre del Señor Jesucristo. 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 Y yo solo voy a tocar. Eso es lo que debo de hacer. Poner solo mis manos
y tú lo sanarás. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Sánalo. Sánalo en totalidad. Devuélvele el gozo, la fe para creer. En el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor 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 Jesucristo. Todo lo que el diablo nos robó, yo lo reclamo ahora en el nombre de Jesucristo, de regreso para cada hermano y hermana. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias. 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 Gracias, Padre Celestial. Que mis hermanos reciban, Señor, lo que están pidiendo. Padre Celestial, coloco mis manos nada más para dar cumplimiento a tu promesa. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu condescendencia. Señor, donde llegue el timbre de mi voz, si alguien está necesitando sanidad, Señor, sanidad divina es para esa persona. Liberación, Espíritu Santo, nuevo nacimiento, restauración, redención. Tú eres más que suficiente, Señor. Hemos cantado Jehová Jireh. Tú eres nuestro proveedor. Todo lo que nosotros necesitamos, tú nos los puedes dar. Necesitamos fe. Danos fe, Señor. Danos virtud. Danos ciencia. Danos templanza. Danos paciencia. Danos, Señor, carácter cristiano. Danos amor fraternal. Te entrego nuestros problemas. Nuestros problemas financieros. El diablo está atacando las finanzas. Señor, reprendemos a ese devorador en el nombre del Señor Jesucristo. Satanás, espíritu malo, tú no tienes parte ni suerte. Tú estás vencido. Has sido descubierto. Jesús partió tu espinazo en dos. Yo te echo fuera por la potestad que nos da el Espíritu Santo y su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.